El escalofriante encuentro que embrujó a mi hija, secretos siniestros descubiertos en la noche siempre traía consigo un miedo irremediable, un escalofrío que recorría la piel de Mariana mientras se preguntaba si, realmente, era seguro salir. Las sombras de su barrio caminaban juntas, como espectros que se burlaban de quienes se atrevían a cruzar su camino. Cada esquina, cada edificio, contaba historias de almas perdidas. Pero nada la asustaba tanto como la inquietud que crecía en su hogar, especialmente después de que Valentina empezara a hablar de su amigo imaginario. «Mamá, ¿puedes ver a Tomás?», preguntaba su pequeña con una risa inocente, mientras Mariana la observaba con preocupación. Al principio, su mente lo ignoró, pensando que era una fase normal. Pero cuando Valentina mencionó la casa al final de la calle, el corazón de Mariana se detuvo por un momento. «Ese es el lugar del niño desaparecido», murmuraban los vecinos, susurrando historias que helaban la sangre. La referencia la aterrorizaba, el niño que nunca regresó y cuya risa seguía resonando en la memoria del barrio, como un eco inescapable. Mariana decidió investigar. Se acercó a la anciana del barrio, quien la miró con ojos llenos de alarma. «No hables de él, Mariana, a veces, están entre nosotros», dijo en un tono tembloroso. La mujer apretó su mano en un acto involuntario, como si pudiera contener el terror que emanaba de sus palabras. Mariana se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su hija y el miedo de lo que podría descubrir. Las historias del niño desaparecido empezaron a nublar su mente como nubes cargadas de tormenta. La inquietante risa de Valentina sonaba en las noches, resonando dentro de la casa, mientras la oscuridad afuera se volvía cada vez más pesada. «Mami, Tomás dice que quiere jugar», repetía la pequeña, y Mariana sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Esa noche, la risa sonó más clara, casi como un susurro en sus oídos. Su hija, con una mirada perdida, hablaba con la luz apagada, su voz parecía haber cambiado, algo era extraño, inquietante. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana sintió una presión en el pecho cuando Valentina comenzó a hablar en un tono que nunca había escuchado. La pequeña se sentó en la cama, sus ojos negros reflejaban una inteligencia que era ajena a su edad. Había algo siniestro en la forma en que sonreía. «Mami, él me dice cosas», decía entre risas, mientras Mariana luchaba contra la lógica para entender lo que ocurría. Las noches se tornaban aún más inquietantes. Una niebla densa parecía invadir la casa, y Mariana, cada vez más angustiada, empezaba a ver figuras entre las sombras. Las paredes parecían acercarse, como si estuvieran a punto de revelar los secretos que habían guardado tanto tiempo. Y, para colmo, una sensación helada recorrió su espalda cuando su hija mencionó el nombre de alguien: «Tomás viene a buscarme». Justo entonces, un golpe sordo en la ventana la hizo saltar. Miró hacia afuera y, entre la negrura, una figura se dibujaba en el umbral de su visión. La pregunta comenzó a retumbar en su mente: ¿podría salvar a su hija de aquel abrazo helado de lo desconocido o, al final, caerían juntas en la oscuridad eterna? Mariana no podía apartar la mirada de la ventana. La figura en la oscuridad parecía moverse lentamente, como si estuviese indecisa sobre si debería acercarse más o alejarse. Su corazón latía con fuerza, un ritmo irregular que resonaba en su pecho y llenaba la habitación con un pánico palpable. «Valentina, ven aquí», logró articular con voz temblorosa. La pequeña giró la cabeza apenas, sonriendo con una expresión que helaba la sangre de su madre. «Él no me hará daño, mami»,
Dice que quiere jugar, insistió Valentina, como si la presencia fuera un amigo en vez de una amenaza. Mariana nunca había sentido una desesperación tan intensa, aquella inocente risa se mezclaba con el eco del pasado, tejiendo un terror que la envolvía cada vez más. Las sombras de la habitación danzaban, iluminadas por la tenue luz de la luna. Un latido más afuera, un golpe, esta vez más fuerte. ¿Quién está ahí?, gritó Mariana, su voz temblando entre el miedo y la ira. La figura, en lugar de responder, dio un paso adelante, apenas visible, como si estuviese absorbiendo la oscuridad misma. Valentina comenzó a reír nuevamente, pero esta vez el sonido era diferente, retumbante, como si otra voz se adhiriera a la de su hija. Mariana, el susurro provenía de la ventana, resonando en su mente y haciendo eco de la advertencia de la anciana. Era una amalgama de dulzura y malicia que le hacía desear cubrirse los oídos. Pero su cuerpo no respondía, estaba paralizada por el horror. Cada instante era una eternidad. De repente, Valentina se levantó, su pequeña figura iluminada por la claridad de la luna. «Voy con Tomás», dijo con una voz que no parecía ser la suya. Mariana saltó de la cama, el pánico inyectándose en cada fibra de su ser. «No, Valentina, ven aquí», gritó, pero la niña no se detuvo. A pasos lentos, se acercó a la ventana como si estuviese en trance. La figura en la oscuridad sonrió, una mueca grotesca que pareció atravesar la barrera entre la vida y la muerte. Mariana, impulsada por un instinto oscuro, se lanzó hacia su hija, aferrándose a su brazo en un intento desesperado de rescatarla. «No te vayas», aulló. La risa de Valentina se detuvo bruscamente, y por un instante, los ojos de la pequeña brillaron con terror. Mariana se encontró mirando los ojos de su hija, pero no había nada de la Valentina que conocía. «Mamá, ¿por qué no quieres que hable con Tomás?», preguntó, y el pánico se intensificó en el pecho de Mariana. La combinación de la voz inocente y las palabras cargadas de un significado que escapaba de su comprensión era abrumadora. Sin previo aviso, la figura de la ventana dio un salto, acercándose más a la casa. Mariana sintió un sudor frío recorrer su espalda, la piel de su rostro se heló y el aire se volvió denso. La luz de la luna se volvió opaca, como un velo que cerraba el acceso a cualquier esperanza. La voz resonó dentro de su mente, y Mariana comprendió que ellos no estaban solos, había algo en la casa, algo que acechaba, algo que se alimentaba de sus miedos. «Tomás dice que hay aventuras más allá de las estrellas, mami, quiero ir», exclamó Valentina, su voz se distorsionó mientras el eco de risas macabras llenaban el aire. La puerta de la habitación comenzó a cerrarse lentamente, como si estuviera tratando de atrapar a Mariana en ese espacio de desesperación. En ese momento, entendió que no solo se trataba de su hija. Dentro de su hogar, esa entidad había estado esperando, engullendo las sombras y susurrando tentaciones. Mariana lanzó un grito letal que resonó en toda la casa, pero era como si el sonido se desvaneciera en la oscuridad. La pregunta latente, como un frío helado, llenó su mente: ¿cómo luchar contra algo que ya estaba dentro de su hogar, respirando e invadiendo a la persona que más amaba? Justo cuando el umbral entre la locura y la realidad se desvanecía, un nuevo golpe, uno brutal, hizo temblar las paredes, desatando la furia de su pánico a límites insospechados. Mariana sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el terror la arrastraba hacia el abismo. «Valentina, no puedes irte, no puedes dejarme sola». La última imagen que se dibujó en su mente fue la de su hija sonriendo, esperando de la mano a esa figura oscura del exterior. Y la tensión creció en el aire, llevando consigo el cuestionamiento ineludible: ¿podría realmente perder a su hija esta noche? Mariana no sabía cuánto tiempo había pasado desde que Valentina se acercó a la ventana, como una marioneta atrapada en un hilo. La habitación parecía tragarse cada rayo de luz, envolviendo su mente en una profunda penumbra. Las sombras se arremolinaban, y el aire estaba cargado con el peso de un temor indescriptible.
De repente, la figura dejó de sonreír. Ven, Valentina, dijo una voz aún más profunda que la de la niña, arrastrando cada palabra como una corriente oscura. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. No, Valentina, gritó, desesperada. Sus manos temblaban mientras trataba de zafarse de la sombra que parecía estirarse hacia ella desde la ventana. Y entonces, la puerta que había comenzado a cerrarse con la fuerza de un remolino, se detuvo. Un silencio inquietante llenó el aire, interrumpido solo por el susurro del viento que parecía burlarse de su angustia. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó con voz quebrada, sintiendo como cada palabra le costaba un esfuerzo sobrehumano. Pero no hubo respuesta. La figura se movió de nuevo, haciendo su aparición finalmente. Era un hombre alto, envuelto en un abrigo negro que absorbía la luz, como si su propia esencia estuviera hecha de oscuridad. Mariana apretó con fuerza a Valentina, quien se mantuvo inmóvil, mirándolo con una mezcla de curiosidad y fascinación. Tomás está aquí para enseñarte cosas, mami, dijo la niña, soltando una risa que ahora sonaba eco de la muerte. El hombre alzó una mano y una energía opresiva recorrió la habitación, haciendo que los objetos temblaran. Mariana sintió que el aire se volvía denso, una niebla impenetrable le llenó los pulmones y su mente pareció nublarse mientras una tormenta de pensamientos oscuros barría su conciencia. Recuerdos de su infancia, de advertencias susurradas por la anciana del vecindario resurgieron, agresivos y desgarradores. Mariana, nunca creíste en mí, pero el tiempo lo ha demostrado, dijo Tomás, revelando una sonrisa que destellaba como un rayo. He venido a sacarte de este lugar. Ven, junte el dolor y la alegría como una, y será solo un recuerdo. Mariana sintió que su estómago se revolvía. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable, entrelazadas con los miedos que había tratado de enterrar. No, gritó, aunque su voz se extinguió en la presión del horror que la rodeaba. No te lleves a mi hija. Imploró, sintiendo que un pánico desesperado se elevaba en su pecho. La risa de Valentina resonó, pero ahora había algo oscuro y burlón en ella. Mami. Tomás me muestra el camino. La niña extendió su pequeña mano hacia la figura, atrapada entre la inocencia y el abismo. Mariana sintió que se desvanecía, que cada segundo que pasaba su refugio se desmoronaba como un castillo de arena. En un último esfuerzo, levantó la cabeza, y con una fuerza que no sabía de dónde había salido, gritó, no voy a dejar que te lleve. Tomás parecía contemplar, y por un momento, la sonrisa se desvaneció, revelando un vislumbre de algo oscuro y antiguo detrás de sus ojos. Fue como si el tiempo se detuviera en ese instante, y Mariana entendió que estaban en una batalla más grande de lo que jamás había imaginado. Te espero, murmuró Tomás, la voz resonando como un tambor en el fondo del alma de Mariana. Mientras se alejaba de la ventana, la oscuridad pareció tragarse sus palabras, dejando a Mariana sintiendo que algo había cambiado, pero no de una manera que pudiera comprender. La habitación pareció llenarse aún más de sombras. Todo estaba en silencio, excepto el latido de su corazón, un recordatorio agónico de la lucha que estaba por venir. Sabía que esto no había terminado, que Tomás había dejado una marca indeleble en su hogar, y entonces, en medio del silencio previo a la tormenta, un nuevo golpe resonó. Un estruendo aterrador, el techo comenzó a crujir, y una nueva presión se apoderó de la casa. Mariana miró a Valentina y vio que su hija había caído de rodillas, los ojos en blanco y una expresión de terror que no podía concebir. Mami. Gritó Valentina. Viene por nosotras. En ese instante, Mariana supo que el verdadero terror estaba apenas comenzando. Cada rincón de la casa parecía cobrar vida, una voz grave murmuraba adjetivos terribles que perforaban la realidad. Y en ese caos, un viejo retrato en la pared comenzó a moverse, deslizándose lentamente hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. Un escalofrío recorrió a Mariana. ¿Qué habría al otro lado? ¿Podría haber esperanza?
o solo la condenación? Mariana se encontró contemplando la salida. Y en su interior, un grito resonaba: por favor, Valentina, no. No podemos entrar ahí. Mariana sintió como el aire se volvía aún más pesado, como si la misma casa intentara detenerla, atraparla en su abrazo helado. Aquel pasadizo que se revelaba ante ella parecía un susurro, un grito ahogado de lo que había sido, y lo que estaba por venir. Sin embargo, la desesperación por proteger a Valentina la empujó hacia adelante. Vamos, Valentina, dijo, intentando sonar firme. La voz temblorosa contradijo el valor que trataba de mostrar. La niña no se movió, sus ojos continuaban perdidos en la oscuridad, como si pudiera ver algo que su madre no podía. Mariana se arrodilló junto a ella, sus manos temblando mientras tocaba su rostro, buscando un rayo de lucidez en su hija. Valentina. Mira a mami, gritó con una intensidad que desgarraría el silencio que colmaba el ambiente. Una reacción. Algo que al menos la anclara a este mundo. Finalmente, la niña parpadeó, y su mirada pareció enfocar a Mariana. Mami, siento que nos observa, dijo con voz apagada, como si hablara desde lo más profundo de un sueño. El eco de sus palabras reverberó en la mente de Mariana. Era posible que no estuviera sola. La presencia de Tomás no había desaparecido, su aura malignamente envolvente permanecía, acechando desde el fondo de la noche. Las paredes comenzaron a crujir de nuevo, y el viejo retrato seguía moviéndose lentamente. Era como si la casa estuviera tratando de decirles algo, pero el mensaje se perdía en un laberinto de sombras. Valentina, tenemos que salir de aquí, exclamó, levantando a su hija del suelo. Una llamada de atención, un tirón desesperado que trajo de vuelta a la niña. La conexión entre madre e hija pareció funcionar, y Valentina se puso de pie, aunque aún parecía débil, un espíritu atrapado entre dos mundos. El retrato, que mostraba a un hombre con una mirada intensa y sombría, se había detenido en su movimiento para enfocarse en ellas. No huyas, murmuró de repente, una voz de eco profundo que reverberó dentro de la habitación. Era como si el hombre en la pintura estuviera vivo, sus ojos llenos de un conocimiento terrible. ¿Quién eres?, preguntó Mariana, a pesar del miedo que corría por su cuerpo. Una pregunta que había venido al borde de su mente, pero que sabía que podría tener un precio muy alto al ser respondida. Soy quien se ha perdido en el tiempo, respondió la figura, y en su voz había un rasguño de dolor, un eco de almas atormentadas. La oportunidad de encontrar lo que has perdido está aquí. Todo a un paso de ti. En ese instante, algo en la habitación cambió. Una corriente fría se deslizó por el cuello de Mariana y la llenó de un terror paralizante. Una imagen fugaz de la niña que había sido, jugando en el patio de su infancia, la atravesó como un rayo, su vida antes de Tomás, antes de la oscuridad. De improviso, Valentina empezó a retorcerse en sus brazos. Mami, suéltame, gritó, como si estuviera sintiendo algo que Mariana no podía percibir. La niña se sacudía, sus ojos aún más desorbitados, y la risa oscura de Tomás resonaba en el fondo, más poderosa que nunca. Dile que me deje entrar, mami, ordenó la voz de Valentina, y por un segundo, su rostro se transformó en el de la criatura que había asomado en la ventana. Mariana sentía como el suelo se desvanecía bajo sus pies, el horror se multiplicaba con cada palabra dicha. No, Valentina, no. Tú eres mi hija, clamó, mientras los ecos del pasado continuaban girando en su mente, recordándole la urgencia de salir, pero Tomás no había terminado. Aquí, a este lado, hay secretos que nunca imaginaste. Libérate y lo entenderás todo, susurró en un tono seductor y amenazador. Sintiéndose atrapada entre dos realidades, Mariana dejó escapar un llanto ahogado. Tenía que elegir. Pero antes de que pudiera decidir, un estruendo resonó, y un movimiento instantáneo por el pasadizo oscuro pareció atraerla a él, como un imán. ¿Sería este el camino hacia la salvación o acabará llevándola al abismo? Mariana cerró los ojos con furia,
negándose a considerar las palabras de Tomás, y sin más que perder, tomó la mano de Valentina y se dirigió hacia la entrada del pasadizo, dándose cuenta de que cada paso podría ser su última decisión. Al atravesar el umbral, la puerta detrás de ella se cerró con un golpe seco, y el eco resonó en cada rincón. La oscuridad se adensaba, y en el fondo, un susurro le decía que esta era solo la primera prueba en su lucha desesperada por mantener a su hija a salvo. ¿Es que de verdad las sombras eran peores que lo que vendría? Mariana se preguntó, mientras el murmullo de voces distantes comenzaba a llenarla de terror. El camino apenas comenzaba, y la verdadera lucha apenas estaba por desatarse. Las sombras se cernían sobre ellas mientras Mariana y Valentina avanzaban a través del pasadizo, un túnel de oscuridad que parecía absorber la luz misma. Cada paso que daban resonaba como un latido distante, un recordatorio de la vida que trataban de aferrarse. Valentina estaba tensa, un pequeño ser tembloroso en medio de un abismo sin fin. «Mami, ¿por qué no podemos regresar?», preguntó la niña, sus ojos llenos de lágrimas que reflejaban el terror que ambas sentían. Mariana cerró los ojos un momento, como si pudiera evocar a la razón mediante una simple oración, pero lo único que encontró fue el eco de su propia desesperación. «Porque tenemos que encontrar la salida, amor. No podemos quedarnos aquí». Su voz se quebró, y un aire denso pareció presionar en su pecho. El pasadizo se iluminó de manera irregular con luces parpadeantes que surgieron de las paredes. A su alrededor, rostros pálidos comenzaban a aparecer, espectros atrapados entre las sombras que las observaban con una mezcla de tristeza y odio. Mariana sintió que la ocularidad de aquellos ojos la seguía, colmándola de una sensación de impotencia. «¿Quiénes son?», preguntó Valentina, todavía más aturdida por la confusión. «No lo sé», respondió Mariana con un nudo en la garganta. Pero en ese instante, una figura emergió del fondo del corredor, un ser etéreo, casi transparente, con ojos tan enigmáticos como el más oscuro de los secretos. «Te buscan», Mariana susurró la figura con voz suave, como el viento entre los árboles. «Ellos quieren que regreses». «¿Quiénes?». La respuesta se le había quedado atascada en la tráquea, y cada palabra era una lucha en su interior. «Los que están atrapados, los que no hallan paz. Están entre nosotros, en cada rincón de la luz y la oscuridad». La figura alzó una mano, y un susurro de voces se intensificó, una cacofonía de lamentos que llenó el aire. Era como si las paredes mismas fueran testigos de un pasado mutilado, un eco de aquellos que habían fracasado en liberarse de la prisión de la casa. Mariana sintió un frío recorrer su espalda. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente en su ser, ella era la clave. «No puedo ser parte de esto», murmuró con desesperación, aferrándose aún más a Valentina. «Podrías encontrar lo que ha sido robado. La oportunidad de cambiarlo todo». La voz se volvió seductora, y en el rostro de la figura se dibujó una sonrisa que dejó una inquietante sensación en el aire. «¿Cambiar qué?», preguntó Mariana, un hilo de esperanza luchando por emerger entre la angustia. Las promesas de la figura eran tentadoras. Tal vez podría deshacer el daño que Tomás había causado. Antes de que pudiera deliberar más, el pasillo se estremeció. Las paredes parecían cerrarse, como si la casa misma intentara expulsarlas, o peor aún, reclamarlas. Mariana giró a Valentina y sintió el miedo apoderarse de su pequeña. «Mami, las sombras vienen», gritó, y su mirada se tornó a un caos de luces distorsionadas. «Corre, Valentina, corre». Sin pensar, ambas comenzaron a correr por el pasadizo angosto. La figura los parecía seguir, como una sombra persistente que susurraba promesas en la confusión. Un nuevo giro a la derecha las llevó a una habitación oscura, y un hedor a humedad y decadencia las envolvió. Allí, una puerta antigua se alzaba ante ellas, con inscripciones que parecían danzar bajo el roce de un viento frío. «Esto es nuestro camino», dijo Mariana, empujando la puerta con la unión de sus deseos de libertad.
Pero al abrirse, un oscuro abismo se reveló al otro lado, una caída que prometía el olvido o la salvación. Fue en ese instante que, desde las profundidades de la oscuridad, una voz resonó con fuerza. No huyas, Mariana, el verdadero poder está en decidir a quién dejar entrar. El mundo pareció detenerse. Ella sintió el peso de su elección, abrir la puerta y enfrentarse a lo que acechaba, o mantenerse en la penumbra que ya conocía pero que amenazaba con devorarla. ¿Podría encontrar una salida antes de que el horror la consumiera del todo? Con la respiración entrecortada, Mariana miró a Valentina y se preguntó si alguna vez tendrían la oportunidad de salir de ello vivas, o si ya habían traspasado un límite irreversible. La puerta crujió ominosamente al abrirse, revelando un vacío insondable que parecía aspirar a Mariana y Valentina hacia su interior. La oscuridad se sentía viva, como si estuviera esperando ansiosamente a que se dieran el paso. Mariana sintió el corazón golpear contra su pecho, haciéndola dudar en el umbral entre la luz y lo desconocido. Mami Valentina tiró de su mano, los ojos de la niña reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Podemos irnos, por favor? Solo un momento más, cariño. Tal vez haya una salida aquí. Mariana se obligó a responder, incluso cuando su instinto le gritaba que retrocedieran. Un eco de voces distantes surgió del abismo, susurros que parecían jugar con sus nervios. Con un movimiento decidido, dio un paso hacia adelante. La niña la siguió, entrelazando sus dedos con fuerza, como si intentara aferrarse a la última chispa de esperanza. A medida que cruzaban la puerta, un viento helado sopló de la nada, arrancando un grito ahogado de los labios de Valentina. La habitación era un laberinto de sombras y ecos. Las paredes estaban cubiertas de espejos antiguos que reflejaban imágenes distorsionadas de ellas mismas. En cada espejo, por un momento, Mariana vio un rostro diferente, un hombre, una mujer, niños. Cada figura mostraba una mirada de dolor, heridas antiguas de los que una vez habitaron este lugar. «Mami, ¿por qué hay tantos?», preguntó Valentina, temblando. Mariana tragó grueso, el nudo en su garganta regresó. No sabía cómo explicar lo que veía. «Son recuerdos», musitó. Al tiempo que hablaba, sintió que el aire se volvía más denso, como si 1000 pares de ojos las observaran detrás de cada cristal. Recorrieron la habitación, cada espejo revelando más de los que habían sido algún día. Hasta que se detuvieron ante uno de ellos, reflejaba una escena que las heló. Una versión de Mariana, más joven, sonriendo, pero en sus ojos había una oscuridad. Frente a ella, un niño, de la misma edad que Valentina, con el rostro cubierto de lágrimas. «¿Quién es él?», preguntó Valentina, dejando escapar un susurro temeroso. No lo sé, respondió Mariana, el miedo retumbando en su pecho. Sin embargo, sintió que esa imagen estaba conectada a algo más profundo en su ser. De repente, un grito desgarrador resonó, haciendo vibrar los espejos. «Mariana. Mariana». Cada grito parecía salir de uno de los espejos. La figura de la joven sonriendo se convirtió en un parpadeo fugaz, como si el espejo estuviera nervioso. La emoción se volvía tangible, hirviendo en el aire. Entonces, una sombra oscura comenzó a deslizarse desde el espejo, extendiéndose hacia la habitación. Era una forma retorcida que parecía tomar forma humana. «Regresa, es tu destino», susurró con una voz que parecía venir de los mismos confines del abismo. Las paredes comenzaron a temblar. Mariana sintió miedo y confusión. «No, déjanos en paz», gritó, pero su voz sonó débil contra la creciente tormenta de sombras. Valentina comenzó a llorar mientras la sombra se acercaba, extendiendo sus largas manos hacia ellas. «Mami, tengo miedo». Mariana abrazó a su hija, sintiendo un impulso desesperado de protegerla. «Debo hacer algo», pensó, desbordada por la mezcla de terror y determinación. Inspirándose en un nuevo atisbo de valentía, corrió hacia el espejo que había capturado su imagen, la joven sonriendo. «Dame fuerza», gritó,
presionando la palma de su mano contra la superficie fría del cristal. Los ecos comenzaron a amplificarse, los gritos se intensificaron, como si la casa entera se hubiera despertado, y de repente, notó que la sombra se detenía, confundida. Era su oportunidad. Con cada palabra que lanzaba al aire, cada fragmento de un deseo de libertad, sintió que el espejo vibraba bajo su toque. Los nuestros no son solo recuerdos, son cadenas, exclamó, mientras la figura oscura comienza a desvanecerse en la medida en que la luz surgía de su mano. Pero justo cuando parecía que estallarían en libertad, un poder oculto la detuvo en seco. Decide, Mariana, resonó la voz. Era ahora o nunca, pero al mirar a su hija, se dio cuenta de que una decisión más grande estaba en juego. ¿Podría sacrificar lo que más amaba por una libertad incierta? ¿O liberarse significaría condenar a otros en su lugar? La sombra se deformó y volvió a acercarse, reclamando su atención. ¿A quién salvarás?, agregó, su tono un eco inquietante que la seguía en la oscuridad. Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. La rueda del destino había empezado a girar, y sin saberlo, había lanzado el primer dado en un juego aterrador que amenazaba su existencia. ¿A quién salvarás?, la pregunta resonó, reverberando a través de sus pensamientos, y mientras la oscuridad se cernía sobre ellas, reconoció que su elección iba más allá del acto de escapar. Era una elección que podría cambiarlo todo. Mariana sintió que el aire se espesaba a su alrededor, como si la oscuridad tratara de abrazarla. Su mente luchaba por procesar la pregunta repentina que retumbaba en su cabeza, ¿a quién salvarás? En ese momento, sentía que dos mundos estaban a punto de colisionar, y ella se encontraba en el centro, con Valentina aferrada a su lado. Debo protegerla a toda costa, pensó Mariana, mientras observaba la sombra avanzar lentamente, extendiendo sus garras alargadas. Pero a medida que la forma oscura se acercaba, un frío glacial la paralizó por un instante. ¿Realmente podría elegir entre su hija y su propio deseo de liberarse? Con un grito ahogado, dio un paso atrás. No puedo. La sombra parecía alimentarse de su duda, creciendo en volumen y forma. Déjanos en paz. Valentina comenzó a llorar, su pequeña voz quebrada por el terror, y Mariana sintió que la tierra se desgarraba bajo sus pies. Estaba a punto de perder la batalla cuando, en un instante de lucidez, recordó una imagen que había visto anteriormente, una figura conocida en el espejo distorsionado. Esa sonrisa, y los ojos infectados de oscuridad. Justo cuando la sombra estaba a punto de alcanzarles, Mariana gritó, «¿Eres tú?». La revelación la golpeó como un rayo. Esa figura era ella misma. Antes de que la oscuridad reclamara su vida, la sombra se detuvo por un momento, aturdida como si su esencia se estuviera dividiendo. Mariana sintió una chispa de esperanza. Si hay un camino de vuelta, lo encontraré. Sostenía esta resolución aunque el terror la acechaba por delante. Con determinación, se giró hacia Valentina, quien miraba a la sombra con ojos desbordantes de miedo. Valentina, escucha. Es un juego, no dejes que te atrape. La niña apenas podía entender, pero el tono de su madre le dio un atisbo de comprensión. Mariana dio un paso hacia el espejo que había mostrado su pasado, la sonrisa y el niño llorando. Si esa imagen tenía poder sobre ella, tal vez también pudieran usarla a su favor. Regresa, exclamó, su voz resonando por la habitación. Con cada palabra, la luz regresaba lentamente en el espejo, intentando romper la sombra que parecía tambalearse. La figura retorcida se giró, hirviendo de furia ante la resistencia inesperada. No puedes escapar, susurró de nuevo, intentando dividir el espíritu de madre e hija. Mientras el espejo comenzaba a vibrar con energía, Mariana pudo ver reflejos de recuerdos perdidos, momentos felices y tristes entrelazados. Había sombras de antaño, risas, llantos y, aún más, un aire de advertencia.
Fue un recordatorio de todos los que habían sido desterrados por este lugar, todos aquellos que ya habían caído en la oscuridad. Entonces los dientes de la sombra chasqueaban, resonando con sed de venganza. Tu legado no puede ser olvidado. Su rostro se distorsionó, revelando una visión aún más perturbadora. El niño del espejo, su rostro cubierto de lágrimas, ahora se hacía más claro. Salva a mi madre, aulló, su voz como un eco de lo que Mariana podría llegar a perder. ¿Quién eres?, preguntó, la impresión de pavor invadiéndola. Tú me conoces. No dejes que su elección te consuma, dijo el niño entre sollozos, mientras la sombra caía de nuevo. En ese instante, Mariana comprendió que liberar a su hija podía significar enfrentar no solo su propio caos personal, sino salvar almas que habían sido atrapanadas por el mismo abismo. Si sus recuerdos eran cadenas, podrían transformarse en un arma. Finalmente, ante la perspectiva de perder aquello que más amaba, claudicó en su deseo de escapar sin mirar atrás. Valentina, dijo, su voz temblando. Juntas, vamos a romper esto. La sombra se agachó, intentando hacerse más pequeña, más feroz. Pero no serás la primera en intentar. Mariana colocó su mano de nuevo contra la superficie fría, mirando con determinación al niño que pedía salvación. Los sacrificios de ayer no me definirán. No más. Pero la respuesta estaba lejos de resolverse. Mientras Valentina comenzaba a imitar su gesto, el espejo reaccionó. Una explosión de luz brotó, envolviendo todo en su camino. La sombra, desbordante de rabia, gritó al verse atrapada por el fulgor que emergía. ¿Estás lista?, Mara preguntó, el sudor frío resbalando por su frente. Valentina asintió, el espejo estalló, y mientras la luz los consumía, una voz resonó una vez más: la elección no termina aquí. Las palabras retumbaron en sus corazones, desvaneciéndose en la explosión de luz. Ambas caían, pero en el camino sentían que la casa crujía de nuevo bajo sus pies. Habían ganado una batalla, pero al mirar alrededor, la negrura de la habitación empezaba a ofrecerles una nueva pista. ¿Habrían sido realmente liberadas, o podrían tener que enfrentarse a un nuevo misterio, un nuevo horror, que las aguardaba en la siguiente esquina de ese mundo sombrío? Cuando la luz se atenuó, Mariana parpadeó, tratando de enfocar sus sentidos. La habitación había cambiado. Ya no estaban ante el espejo distorsionado, sino en un pasillo oscuro, cuyas paredes parecían susurrar secretos olvidados. El aire era pesado, y cada respiración se sentía como una carga. ¿Mamá? Valentina, con sus ojos grandes llenos de confusión, se aferró a su pierna. Mariana se agachó y le acarició el cabello, intentando infundirle valor, aunque por dentro sentía que el pánico comenzaba a burbujear. De repente, un grito desgarrador resonó en la lejanía. Mariana se tensó. Instintivamente, su mano buscó la de Valentina, apretándola con fuerza. Vamos, debemos seguir. Esto no ha terminado. La pequeña asintió, aunque el temor aún brillaba en su mirada. Mientras avanzaban por el pasillo, las sombras danzaban a su alrededor, al ritmo de un viento helado que no parecía existir. Las luces parpadeaban, y cada vez que lo hacían, Mariana podía sentir que algo las estaba observando. Se detuvieron frente a una puerta de madera desgastada. Vientos aulladores se filtraban por las rendijas, como si intentaran advertirles sobre lo que había al otro lado. ¿Qué crees que hay ahí?, Valentina murmuró, su voz temblando. No lo sé, pero tenemos que averiguarlo. Con una firmeza renovada, Mariana empujó la puerta, que crujió ominosamente al abrirse. Dentro, la habitación estaba oscura, pero algo reflejaba un brillo tenue en el centro. Una antigua cuna decorada con símbolos que ella no reconocía ocupaba el espacio. A su lado, había fotografías enmarcadas. Se acercó con cautela, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las imágenes eran familiares, pero las expresiones de los rostros eran distorsionadas.
Allí estaba ella misma, en diferentes etapas de su vida, pero en cada imagen, había una sombra al fondo, observándola. Sus respiraciones se aceleraban a medida que comenzaron a unir las piezas. Esos son nuestros recuerdos, dijo, con voz casi inaudible. Pero están oscuros. La sensación de estar atrapadas en una trampa se hizo aún más palpable. La sombra en las fotos parecía cobrar vida, creciendo a medida que sus emociones se intensificaban. Mamá, las sombras. Valentina gritó, y Mariana volvió a ver detrás de ella una figura oscura, sus ojos brillaban con una luz roja malevolente. Era como si la propia oscuridad estuviera cobrando forma. No, esto otra vez Mariana se giró rápidamente hacia la niña, comenzando a retroceder. Desde las esquinas, otras sombras emergieron, formando un círculo aterrador que las aprisionaba. Debemos salir. Pero antes de que pudieran moverse, la sombra central habló, su voz grave resonando como un eco de varias voces. No pueden huir. Están ligadas a este lugar. Sus elecciones siempre nos alimentarán. Mariana sintió que su corazón se detenía. No, yo no quiero más de esto, déjanos en paz. ¿Miedo a perder? Recuerden, cada paso dado hacia la luz, trae su sombra de vuelta. La sombra avanzó, y el resto de las figuras la siguió, rodeándolas cada vez más. Valentina, agárrate de mí. Mientras lo hacía, Mariana buscó dentro de sí misma una chispa de poder. Si aquellas sombras eran sus propios miedos materializados, debía de haber una manera de enfrentarlos. No soy un sacrificio, gritó, su voz resonando en el aire. A medida que declaró su valentía, el brillo del amor que sentía por su hija comenzó a iluminar el sitio. Las sombras titubearon, como si fueran vulnerables por primera vez. Esto no se acabará así, dijo la sombra, pero Mariana estaba decidida. ¿Cuántas veces más debo dejarme atrapar por el pasado? Una luz brillante emanó de la cuna y, en un instante de claridad, Mariana vio cómo su vida había estado entrelazada con la oscuridad de su propia historia. Sin embargo, el miedo no era la única carta que tenía. Tenía a Valentina, con una fuerza renovada, alzó la mano, invocando la luz. El cuarto tembló, y las sombras, ahora despojadas de su fuerza, comenzaron a desvanecerse, susurrando que nunca dejarían de acechar. Pero justo cuando las luces empezaban a ganar, sintieron un temblor bajo sus pies, las paredes comenzaron a agrietarse, y un nuevo horror se reveló. No es solo la oscuridad, que más habías traído a casa, pensó, sintiendo que toda la habitación se transformaba, como si un nuevo peligro se estuviera gestando desde las profundidades del lugar. Mientras todo empezaba a desplomarse a su alrededor, Mariana y Valentina se encontraron en el centro del caos, preguntándose si realmente habían escapado del pasado o si estaban simplemente abriendo la puerta a algo mucho más siniestro. «Sigue fuerte», gritó Mariana, mientras las sombras caían a su alrededor. En el instante en que todo parecía desmoronarse, una última voz resonó, un grito desgarrador que atravesó el aire, recordándoles que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Quién será tu próximo sacrificio? Mariana miró a Valentina, lo averiguaremos juntas. El futuro se oscureció, pero la incertidumbre del presente mantenía su corazón palpitante. ¿Qué más estaba por revelarse en esta casa que parecía devorar no solo sus recuerdos, sino sus vidas? Mariana y Valentina se encontraron en un torbellino de escombros y sombras, temiendo que la casa misma estuviera viva, arremetiendo contra ellas en su desesperación por mantenerlas atrapadas. Los gritos se desvanecieron por un instante, y el silencio, cada vez más pesado, llenó el espacio. Las paredes temblaban como si un monstruo interno intentara escapar de su prisión, y Mariana sintió que el terror aumentaba con cada segundo. ¿Qué haremos, mamá?, preguntó Valentina, con una mezcla de vulnerabilidad y valentía, la voz apenas un susurro frente al alboroto a su alrededor. No lo sé, pero no podemos rendirnos, respondió Mariana, sintiendo la presión del miedo apretujando su pecho.
recordando el brillo en los ojos de Valentina, la razón por la que debía seguir luchando. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y cada vez que lo hacían, la sombra se acercaba un poco más, como un depredador acechando a su presa. La cuna siguió brillando, como un faro en esa oscuridad creciente, y Mariana supo que tenían que llegar a ella. «Agárrate de mi mano», gritó Mariana, arrastrando a Valentina hacia el centro de la habitación, donde la luz parecía más fuerte. Vieron cómo la figura central, ahora más corpórea, distorsionaba cada vez más su forma, como si pudiera desprenderse en cualquier momento. «¿Qué más quieres de nosotras?», gritó Mariana, su voz llevada por el viento oscuro que las rodeaba. «Ya hemos sufrido suficiente». «Vuestras almas siempre han sido parte de este ciclo», respondió la sombra, cada palabra resonando como un eco lejano. «Pero lo que verdaderamente deseo es lo que llevas en tu interior». Valentina se aferró a su madre, y la luz comenzó a titilar de forma errática, como si respondiera a la angustia de ambas. Mariana sintió la oleada de recuerdos regresar, como imágenes fugaces atravesando su mente. Recordó la última vez que habían reído juntas, el sabor del helado en verano, los cuentos antes de dormir. Esa luz brillante en su corazón era el amor, ese amor que siempre había estado allí, oculto bajo capas de miedo y culpa. «Valentina. Nuestro amor es nuestra fuerza», dijo Mariana, con una determinación palpable. «Usémoslo». Alzó la mano y, con todas sus fuerzas, concentró ese amor en la dirección de la cuna, transmitiendo todo lo que sentía. La luz creció, desbordándose, iluminando la habitación con un resplandor cálido que hizo que las sombras titubearan, el aire cargado de rencor se volvía más ligero. La sombra, antes imponente, se retorció entre la luz, sus ojos rojos parpadeando en una mezcla de furia y miedo. «No. Esto no es lo que debéis hacer, deben alimentarme». «Nunca más», gritó Mariana, mientras la luz aumentaba, convirtiéndose en un torrente brillante que envolvió a la figura tenebrosa, haciendo que sus gritos reverberaran por todo el entorno. De repente, un exceso de energía invadió la habitación, y las fotografías comenzaron a caer de las paredes, rompiéndose en 1000 piezas. Cada fragmento revelaba no solo recuerdos oscuros, sino también destellos de esperanza, risas olvidadas, todo lo que la sombra había robado. El caos se desataba con fuerza, y en ese instante, Mariana comprendió que nunca habían estado solas en su lucha. «Sigue, cariño. No pares», le gritó a Valentina, quien, con su joven voz, también comenzó a sumarse al cántico de energía luminosa, canalizando su inocencia y amor puro en esa lucha contra la sombra. Con cada palabra, cada frase, el brillo se volvía más poderoso, y la sombra aullaba, contorsionándose, cada vez más débil. «¿Qué estáis haciendo? No puedes escapar de mí. No eres más que nuestros miedos», gritaron juntas, y el fulgor alcanzó su clímax, pero, en el último segundo, con una explosión de oscuridad, todo se paralizó. Mariana y Valentina sintieron como el vacío de la habitación las absorbía por completo, como si su luz nunca hubiera existido. Un viento helado cortó su aliento y, entre los gritos de la sombra, otra figura emergió, aún más aterradora, más grande. ¿Pensaron que estaban solas en esto? Bienvenidas a la oscuridad. La nueva voz era profunda, resonante, y aunque era un eco lejano, parecía acercarse. Un horizonte escalofriante dibujó siluetas inquietantes a medida que la casa parecía reconfigurarse. Mariana sintió un escalofrío de horror escalar por su espalda. «Valentina, hay algo más, algo peor». Las luces parpadearon una vez más y antes de que pudieran reaccionar, un eco de risas malévolas resonó en la oscuridad. La historia apenas comenzaba a escribirse de nuevo. ¿Serían capaces de enfrentar la nueva amenaza que se avecinaba, o sucumbirían al terror que había estado esperando en la sombra? La oscuridad parecía cobrar vida, hirviendo y retorciéndose, mientras Mariana y Valentina se aferraban la una a la otra, sintiendo el peso de su temor.
La risa pestilente que surgía de las sombras las envolvía como un manto, un recordatorio de que lo peor estaba por venir. Sin embargo, el amor que compartían, ese fuego intenso que desafiaba la noche, se convirtió en su arma más potente. Nunca más permitiré que nos separen, gritó Mariana, alzando su voz con una fuerza que resonó en cada rincón de la habitación. Valentina, con sus ojos llenos de valentía, asintió decididamente. Ambas sintieron como un torrente de luz brotaba de sus corazones, una energía pura alimentada por sus recuerdos y su amor, lista para enfrentar la oscuridad. El eco de risas malévolas creció, pero Mariana emprendió el primer paso hacia la figura ominosa que se había materializado. No somos tuyas. No seremos tus sacrificios. La sombra parecía titubear, sorprendida por su desafío. Valentina se unió, sosteniendo la mano de su madre con una fuerza inesperada. La figura oscura se hizo más tangible, desbordando un aura de malevolencia, pero Mariana podía sentir que sus pasos resonaban, más firmes, más decididos. Nuestros corazones no son tuyos para reclamar, afirmó Valentina, su voz pequeña pero poderosa, como un eco de la esperanza. Rayos de luz comenzaron a emanar de ellas, iluminando la habitación con un brillo cálido que hizo retroceder a la sombra. Detente, retumbó la voz del nuevo ser, pero cada palabra de las chicas parecía debilitar ese orden retorcido. Tú no tienes poder aquí. Fue en ese instante que lo comprendieron. No estaban solas, todas las almas que una vez habían estado atrapadas luchaban a su lado. Las imágenes de los espejos comenzaron a cobrar vida, mostrando rostros de esperanza, seres que habían sucumbido ante la oscuridad, ahora alzando la voz en un coro de valientes. Juntas podemos liberarlos, exclamó Mariana, mientras el brillo se intensificaba, envolviendo todo a su alrededor. La sombra, antes amenazante, titubeó y se encogió, temiendo la unión del amor y la luz, como si un rayo de sol hubiera atravesado la negrura. Todos los recuerdos felices comenzaron a florecer, y con cada susurro de aliento positivo, la figura oscura se estremecía. No, no puede ser, susurró, tratando de recuperar el control. Sí, es posible, gritaron al unísono Mariana y Valentina, su amor resonando como un tambor implacable. La luz se expandió, llevándose consigo a los ángeles caídos, a los que habían estado atrapados eternamente en esa casa de pesadillas. La sombra huyó, un sonido desgarrador que atravesó la habitación como un grito de desesperación. Y justo cuando creían que la victoria estaba a su alcance, una última ráfaga de energía oscura emanó de la figura, intentando consumirlas. Un golpe de miedo atravesó a Mariana. ¿Podríamos sucumbir ante esto? Pero Valentina, sintiendo el pánico de su madre, miró a sus ojos. Nunca me dejarás sola, ¿verdad? Nunca, cariño, gritó Mariana, abrazando a su hija mientras el poder del amor iluminaba con fuerza sus corazones. Con determinación renovada, levantaron juntas su mano hacia la sombra, dejando caer todo su miedo. Faros de luz, los abrazamos. El vórtice de luz brilló intensamente, y la risa se transformó en ecos de alivio. El oscuro ser se retorcía, intentando aferrarse a la esencia de sus almas, pero no pudo resistir la fuerza del amor. Bajo la inmensa luz, la casa pareció temblar y crujir, como si sus cimientos se rebelaran contra aquella maldad. Con un grito estruendoso, la sombra se desvaneció, atrapada en la luz. La casa exhaló un último suspiro y, como si varios pasos hubieran sido dados a la vez, una claridad repentina llenó el entorno. Cuando la luz finalmente se desvaneció, se encontró en su hogar nuevamente, en la calidez del día, con Valentina encogida a su lado. Desde la ventana, el sol brillaba como una promesa interminable. Nada estaba destrozado, las sombras, aunque marcadas, parecían haberse evaporado. Lágrimas de alivio cayeron por las mejillas de Mariana. Aún sentía el eco de la lucha, pero ahora había una luz que brillaba dentro de ella. Lo logramos, Valentina, lo logramos. La pequeña sonrió, aliviada,
mientras ambas se abrazaban fuertemente, nunca olvidarían lo que había ocurrido, pero este nuevo día traía consigo nuevas oportunidades. Las cicatrices en su corazón podrían tomar tiempo para sanar, pero estaban juntas. La vida, con todos sus colores vibrantes, les esperaba. Este era su nuevo comienzo, un renacer. Habían vencido a la oscuridad y, juntas, podían enfrentar cualquier cosa que el mundo les lanzara. Siempre estaré contigo, siempre, murmuró Mariana, mientras se secaban las lágrimas y sonreían hacia cualquier adversidad venidera. El sol brillaba en su hogar, la luz había ganado y el amor, su arma más poderosa, permanecía iluminando su camino hacia adelante. No olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dale al botón de like ahora mismo. Nos ayuda a seguir creando contenido increíble. Inunden los comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.